Hoy hablaremos del método getJSON. Dicho método es muy parecido al método get, con la diferencia que es más específico a trabajar con objetos de JSON. Empecemos. En primer lugar, si nos vamos a documento datos.json, podemos ver que tenemos a un objeto de JSON. Asimismo, tenemos a la propiedad empleados, cuyo valor es un arreglo de objetos de JSON, es decir, que su valor también podría ser simplemente ABC. Pero en este caso, su valor es un arreglo de objetos de JSON y esto es válido como objeto de JSON. Entonces, una vez más, tenemos a la propiedad empleados, cuyo valor va a ser la lista de objetos de JSON. Es decir, podemos ver a la persona Luis con su salario, a Beto con su salario y finalmente a Mario con su salario. Entonces, vamos a extraer a toda esta información utilizando el método getJSON. Entonces, en primer lugar vamos a tener una referencia a este botón y debajo podemos ver que tenemos a las etiquetas UL de lista para de esa manera agregarle contenido en este espacio de aquí. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a utilizar al botón por su etiqueta, luego al evento click, function, y luego vamos a utilizar al método getJSON, paréntesis, y dicho método va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser el nombre del documento externo, el cual es datos.json. Y el segundo parámetro va a ser una función. Y dicha función va a pasar un parámetro. En este caso lo podríamos llamar datos. El nombre puede ser cualquiera. Y en este espacio de aquí simplemente podríamos escribir console.log e imprimir la información que proviene desde el documento datos.json. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla, le damos clic al botón y podemos ver el objeto de JSON que tiene la propiedad empleados, cuyo valor es un arreglo de objetos de JSON. Veamos, lo extendemos y podemos ver a la propiedad empleados conjuntamente a los objetos de JSON que se encuentran dentro del arreglo. Luego debajo vamos a utilizar al método each. Y recuerden que dicho método pasa dos parámetros. El primer parámetro es el objeto el cual está siendo iterado. En este caso vamos a iterar a la propiedad empleados. Entonces para ello simplemente escribimos una vez más datos, punto, seguido de la propiedad empleados. Y luego el segundo parámetro va a ser una función. Y recuerden que dicha función pasa dos parámetros. El primer parámetro sería el índice o index. Y el segundo parámetro va a ser el objeto. En este caso lo podríamos llamar obj. El nombre puede ser cualquiera. Y ahora vamos a tener una referencia a la etiqueta de lista, es decir, a esta etiqueta UL. Y de esa manera le vamos a agregar contenido utilizando al método append. Y dentro de los paréntesis vamos a utilizar a la etiqueta LI. Y lo vamos a concatenar con el nombre de cada persona. Y recuerden que para poder acceder al nombre de cada persona necesitamos escribir el objeto obj, punto, seguido de la propiedad nombre. Y ahora lo vamos a concatenar con la segunda propiedad. Y recuerden que la segunda propiedad es el salario de cada persona. Entonces, la propiedad se llama salario. Simplemente obj, punto, seguido de la propiedad salario. Y al final vamos a cerrar la etiqueta LI. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla, le damos clic al botón y podemos ver el nombre y salario de cada persona. Y de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar el método getJSON, el cual se encarga de trabajar con objetos de JSON. Es decir, que hemos extraído la información de todo este documento y como pueden ver tenemos a la propiedad empleados, cuyo valor es un arreglo de objetos de JSON. Entonces, estamos teniendo una referencia a esta propiedad llamada empleados. Es decir, que al obtener la información de dicho documento, estamos escribiendo datos.empleados y de esa manera poder iterar a todo este arreglo de objetos de JSON. Y al final poder extraer la información de cada persona. En este caso estamos extrayendo el nombre y salario de cada persona y poder ver toda esa información en la pantalla. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.